¿Podrá Chivas eliminar al América? Seattle tiene la posibilidad de eliminar a Cruz Azul. ¿Qué tan cercanos están Tigres y Monterrey de clasificarse a la siguiente ronda? Bueno, hoy vengo a contestar a todas estas preguntas con mis pronósticos de la vuelta en los octavos de final de la Conca Champions 2025. Bueno, y semana definitoria, semana de partidos de vuelta en esta ronda de los octavos de final. Vamos a conocer a los 8 equipos que avancen a los cuartos de final de esta Copa de Campeones de la CONCACAF 2025 y que por supuesto esto ya empieza a pues reducir bastante el filtro de quiénes son los favoritos para llevarse el título en esta temporada. Así que pues voy a analizar un poco cada una de las series y también les adelanto que en el final del video voy a mostrarles cómo se ve la tabla de los rendimientos de cada uno de los equipos a partir de estos octavos de final, porque eso define quiénes cierran en casa en la siguiente ronda y a partir de ahí también, no solamente en cuartos de final, sino también en las semifinales y quién es eventualmente el equipo que va a albergar la final a partido único el próximo domingo 1 de junio. Entonces, pues para que tengan todo esto en cuenta y para que queden hasta el final del video si les interesa también este otro tema. Así que comencemos con los pronósticos. Voy en orden de cómo se disputan los partidos a lo largo de estos próximos 3 días. Comenzamos con mañana martes 11 de marzo cuando Cruz Azul reciba a Seattle Sounders en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Recordemos que Cruz Azul se movió a jugar sus partidos ahí. Inicialmente era en el Ciudad de los Deportes, pero bueno, ahora será en el Olímpico Universitario, partido que finalizó con un 0-0 que se hizo enorme en el Lumen Field de Seattle, eso sí, con un Cruz Azul, con un cuadro bastante alternativo, que jugó el partido a otra marcha y un Seattle que pues sí jugó con todo y que habíamos comentado, se estaba esperando bastante de este equipo por el tema de Mundial de Clubes, porque yo creo que también querían tomar este torneo como una previa de lo que pueden mostrar en el Mundial de Clubes y de cuál es realmente su potencial, y yo creo que se está quedando muy corto un equipo que se reforzó mucho arriba, que tiene nombres muy importantes como De La Vega, como Jesús Ferreira, y que no está logrando encontrar el arco. Entonces, pues aquí no nos podemos guiar tanto por lo que sucedió en el partido de ida en cuanto a Cruz Azul, sí en cuanto a Seattle, pero pues vamos a ver si la máquina ahora sí, como yo creo que sí se está esperando, salga con todo en casa para tratar de conseguir el partido de vuelta, y por eso es que pensaría que tienen una ventaja. El tema está, ventaja de que pues ahora sí van a ir con todo y que además jugarán en casa. El tema está en ese 0-0. Porque empate con goles, por ejemplo un 1-1, un 2-2, 3-3, etcétera, haría que sea el equipo estadounidense el que avance a la siguiente ronda, o en todo caso, pues cada uno de los goles que anote Seattle le complica todavía más la eliminatoria a Cruz Azul. Insisto, eso sí, con la limitante de que Seattle le está costando anotar frente a equipos de mayor nivel. Pero yo creo que aquí en este torneo, en el que importa tanto ese tema de los goles de visitante, hace que a mí se me incline todavía un poco la balanza. Inicialmente había dado un 45% para Cruz Azul y 55% para Seattle, y lo nivelo, aunque mantengo mi favorito, un 48% para la máquina y un 52% para el equipo del noroeste estadounidense, que yo creo que sigue manteniendo un poco el favoritismo, a pesar de que, insisto, ha decepcionado en cuanto a no la creación de volumen ofensivo, sino el aprovechamiento, la definición de esas jugadas, y yo creo que tendrá un reto de superar eso en territorio mexicano para poder avanzar a la siguiente ronda. Nos pasamos a otro partido que también se juega martes. De hecho, les voy diciendo también las horas. Tanto el de Cruz Azul como el de Seattle, como este de Columbus LAFC, serán 6:30 de la tarde, hora centroamericana. Así que ahí lo tienen, hora centroamericana y hora de México, que si no me equivoco, si está bien. Yo me enredo un poco con esto porque en algunas épocas cambiaba, pero no, sigue siendo la misma hora. Sí, en efecto, 6:30 de la tarde, hora mexicana. Así que bueno, comentamos muy rápido este duelo de la Major League Soccer. Columbus Crew que recibe la visita de LAFC en el Lower.com Field de Columbus, Ohio, y un encuentro que pues
había planeado que este análisis fuera de un partido mucho más cerrado, pero LAFC venció 3-0 en su casa al conjunto de Columbus, y que yo creo que eso ya prácticamente liquida la serie. Muy poco que comentar de un Columbus que tuvo de poco a nada volumen ofensivo, creación de peligro en el arco rival, y LAFC que pues a pesar de que no fue aplanador, sí aprovechó muy bien las oportunidades, y yo creo que esos 3 goles y el haber dejado en 0 el arco en su casa, insisto, por el tema de los goles en condición de visitante, que eventualmente puede ser un criterio de desempate, yo creo que deja esta serie prácticamente liquidada. Inicialmente había dado un 53-47, imagínense cómo la veía yo en la previa, y ahora doy un 15% para Columbus y 85% para LAFC. Y no sé si le estoy dando mucho a Columbus, aquí es más por el crédito de que es un equipo que pues puede engancharse y enchufarse en estos 90 minutos y tratar de darle la vuelta al marcador, pero sí lo veo muy lejano. Y nos queda todavía un partido del martes, que este será a las 8:30 de la noche en territorio mexicano. Tigres que recibirá la visita del FC Cincinnati en el Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza, allá en Monterrey, territorio mexicano. Un partido que finalizó 1-1 en Estados Unidos, y que esto por supuesto que le da la ventaja a un Tigres que ya lo veía como favorito, que además anota en condición de visitante, aunque saca el empate. Es cierto que el Cincinnati se le paró bien, hubo tramos de partido donde dominó el conjunto estadounidense, pero yo creo que ante la nueva gestión de Tigres, más allá de si va a funcionar o no y de lo que puede mostrar en la cancha o de que apenas está iniciando un proceso, yo creo que pues ese poderío que tiene, más la ventaja que tiene por el gol anotado allá, hace que se incline más la balanza hacia el lado de Tigres, que inicialmente había dado un 55-45 y ahora me quedo con un 60-40 en favor del conjunto mexicano, que yo creo que tiene pues un panorama bastante favorable para conseguir la clasificación a los cuartos de final. Seguimos ahora con los 3 encuentros del miércoles. Primero vamos con este Monterrey frente a Vancouver Whitecaps, que será a las 6:30 de la tarde, hora mexicana. Y que esto, pues recordemos, no será en Monterrey, no será en Guadalupe en el BBVA, sino que tienen que moverse al Estadio Corona de Torreón. Esto porque pues hay un concierto de Shakira, así que pues Monterrey desgraciadamente no puede utilizar su casa para este encuentro frente al conjunto canadiense. Un partido que finalizó 1-1 allá en el BC Place en territorio canadiense, y que aquí pues, a ver, es que todos estos análisis, desgraciadamente, de aquí a que CONCACAF decida eliminar el gol de visitante como criterio de desempate, pues lo seguiremos teniendo. El gol que anota Monterrey le da una muy buena ventaja. Además, yo sí creo que pues la rotación que hizo este conjunto en su visita a Canadá, aún así le permitió competir frente a un Vancouver que tiene una terrible falta de definición, y que eso se le vio en los últimos minutos, en donde pudo haber anotado un gol más para al menos haberse llevado la victoria en condición de local. No lo hizo, lo desaprovechó, y ahora yo creo que lo puede pagar caro en su visita a territorio mexicano, que inicialmente había dado un 65-35, y aquí pues lo mantengo. El mismo porcentaje, 65% para los Rayados y 35% para el conjunto canadiense de avanzar a la siguiente ronda. Yo creo que un panorama muy favorable con un Monterrey que pues posiblemente también quiera ya sellar el trato con su titular y tratar de liquidarlo lo más pronto posible para no sufrir muchísimo en este encuentro. Nos pasamos ahora a los 2 partidos que son a las 8:30 de la noche. Primero analizamos este LA Galaxy, que va a recibir al conjunto tico, al Club Sport Herediano, en el Dignity Health Sports Park de Carson, allá en California. Un partido en el que, recordemos, el Herediano venció 1-0 en la ida al conjunto angelino y se puso en una muy buena posición por la ventaja, por conseguir la victoria y porque no les anotaron en la visita del Galaxy a territorio costarricense, y que además yo creo que con su titular, pues tenía su titular, salvo un par de faltas, digamos, para el conjunto de la MLS. Se vio muy limitado, el Herediano le compitió muy bien, además en ningún momento se achicó, y yo creo que ya con la experiencia, también lo que sucedió frente al Salt Lake, y ahora con una mejor posición, porque en esa ocasión fue un 0-0 lo que consiguió en Costa Rica, ahora pues no solamente se quedó con el 0 en su arco, sino que además consiguió la anotación. Yo creo que está en una muy buena posición el conjunto florense para conseguir una
otra clasificación histórica a los cuartos de final, como ya hizo en 2024. Así que pues esta serie que inicialmente le había dado un 60-40 en favor del equipo estadounidense, aquí sí la voy a inclinar hacia el otro lado, 45% de la Galaxy, 55% del Herediano. Aquí consideré un 52 para el Herediano y que fuera mucho más cerrada, pero voy a darle ese pues beneficio de la duda y el mérito de lo que consiguió y de cómo lo consiguió, sobre todas las formas del partido que se dio la semana anterior. Y el otro partido, como les decía, en simultáneo a las 8:30 de la noche, América, que va a recibir la visita de las Chivas de Guadalajara, esto en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. El clásico que pues ya suma su tercer episodio, o será más bien su tercer episodio. Chivas ganó entre semana 1-0, igualaron 0-0 el fin de semana por la Liga MX y ahora volverán a verse las caras en esta vuelta de los octavos de final, y que recordemos, o como ya les decía, pues Chivas tiene la ventaja de ese 1-0 y que consiguió mantener la portería imbatida en ese encuentro en el Akron la semana anterior, y lo cual es muy importante para este análisis una vez más, aunque ya les canse hablar del gol de visitante. Pero bueno, el América que tendrá ese reto por delante. Yo sí creo que por cómo se dio la dinámica de un América que, aunque dominó, le costó mucho romper el arco, y además el arco de Chivas, y además lo vimos también el fin de semana, pues yo creo que esa dinámica es lo que le podría permitir a los Chivos competir y que puedan sacar la clasificación en condición de visitante. Pues por supuesto aquí tiene una ventaja que no la vamos a hablar, de que estén en el Azteca, aunque bueno, el ambiente pues será también complicado para su visita a la capital de México, pero yo creo que tiene una posibilidad alta el conjunto de las Chivas de conseguir la clasificación si mantienen lo que han mostrado en estos últimos partidos y si la solidez defensiva vuelve a ser esa misma, porque lo que no se pueden permitir es ceder un gol, sobre todo un gol tempranero ya inclinaría mucho todo en favor de las Águilas, y yo creo que por ahí es que marcha ese camino que tiene que seguir Chivas para conseguir esa clasificación. Pero por supuesto, quien juega mejor es América, quien se ve mejor es América, quien tiene mejores dinámicas, quien crea más volumen es América, pero habrá que ver si puede penetrar ese muro defensivo, como les estaba diciendo. Pero por esa dinámica es que yo me sigo inclinando por darle la ventaja al conjunto de la capital mexicana. Inicialmente había dado, eso sí, un 65-35 y ahora lo nivelo bastante, lo nivelo a un 55-45, e incluso aquí pensé hacerlo todavía más, un 53, un 52, pero bueno, voy a dar ese beneficio de la duda, como les decía, más por las formas que por el resultado y por lo que hemos visto en la cancha, aunque insisto, esto está muy nivelado y está en una muy buena posición Chivas de conseguir la clasificación, por lo que hemos visto en estos dos partidos que ya se dieron del clásico y porque tiene la ventaja con la portería imbatida. Así que ojo aquí con Chivas, que pueda dar la sorpresa y ser ellos quienes se queden con el boleto a la siguiente ronda. Y ahora nos pasamos a los dos partidos del jueves. El primero, Cavalier, que va a recibir la visita del Inter Miami, 6 de la tarde, hora centroamericana y también hora de México. Será este encuentro allá en el National Stadium de Kingston, la capital de este país caribeño, de Jamaica, y que pues llega el conjunto de la Florida con una ventaja de 2-0 que consiguió en el Chase Stadium. Eso sí, bajo un contexto que yo esperaba distinto. Yo pensé que esta serie iba a llegar liquidada. Todavía no tenemos el dato de quiénes van a viajar a territorio caribeño. Yo creo que esto es muy importante porque lo comenté después del partido. Aunque el Inter Miami saca la ventaja, las sensaciones fueron de que se pudieron haber llevado un susto. De hecho, el Cavalier se adelanta y el gol anulado, como lo comentamos, fue pues mínimo, si es que termina dándose. No quiero entrar en polémicas, pero se lleva un susto importante el conjunto liderado por Lionel Messi, sin la presencia de Lionel Messi, por cierto, y que hay que esperar a ver si va a viajar a Kingston. Yo insisto, tiene la planilla con que sacar el resultado ignorando a sus principales figuras, ignorando a Busquets, ignorando a Alba, ignorando a Suárez y a Messi, por supuesto. Pero lo que transmitió durante un tramo de partido es que se puede llevar ese susto y que, ojo, si el Cavalier no anota relativamente temprano y entonces se complican las cosas. Entonces no sé yo si Javier Mascherano se va a arriesgar a no llevar a sus figuras y que no estén al menos en el banquillo. Entonces ojo con eso, pero pues por supuesto los goles de ventaja y el hecho de que el conjunto caribeño no pudiera conseguir goles en condición de visitante pues
ya deja un claro favorito, pero inicialmente había dado un 10% para Cavalier y 90% para Miami, y aquí a pesar de todo lo voy a nivelar 20-80, que sigue siendo por supuesto muy desbalanceado y hay un claro favorito, pero pues lo nivelo por el fútbol, por lo que vimos y porque las distancias no fueron tan grandes y sobre todo por la actitud que tuvo el conjunto jamaiquino en esa visita a territorio estadounidense. Ya solamente nos queda una serie que será a las 8 de la noche este jueves en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, en territorio costarricense. Liga Deportiva Alajuelense va a recibir la visita de Pumas, que pues consiguió la ventaja 2-0, ganó en el Olímpico Universitario y que ya prácticamente dejó liquidada también la serie, no solamente por el resultado, sino por cómo vimos el partido con un conjunto costarricense que no le hizo ni cosquillas al arco del conjunto mexicano, y por eso es que yo creo que pues parte de un principio muy lejano y de que pues tendría que ser un partido con una dinámica completamente distinta y además alajuelense cambiar a un estilo de juego mucho más ofensivo que no solo hemos visto en todo el semestre para poder soñar con remontar esta serie. Y ni qué hablar de si Pumas logra anotar un gol, que no es nada, no es ninguna locura, lo vimos que con poco terminó anotando esos 2 goles en su casa, así que pues un gol ya dejaría casi que fuera de discusión la remontada para el conjunto costarricense, que tendría que anotar 4 para poder hacerlo. Entonces pues muy complicado lo tiene el conjunto rojinegro, que inicialmente había dado un 48-52 con una ventaja para Pumas, pero ligera. Y yo creo que ya por lo que vimos en la cancha ahora voy a dar un 25-75 y tal vez me quedo corto. Yo creo que un 20-80 puede andar por ahí. Pues lo que les decía, las posibilidades de remontada para el conjunto costarricense son muy limitadas. Con esto finalizamos los pronósticos, pero quería muy rápido mostrarles el tema de las localías, porque ya empieza a definirse este tema. Primero veamos el cuadro del torneo, nada más para acordarnos. Ahí pueden ver los posibles rivales en los cuartos de final. Del que salga entre Columbus y LAFC se va a enfrentar al ganador de Cavalier o Inter Miami. Monterrey Vancouver se enfrentaría a Alajuelense o a Pumas. El que sea ganador del clásico mexicano, América o Chivas, saldrá como rival de Cruz Azul o Seattle Sounders. Y finalmente Tigres o Cincinnati frente a Galaxy o el Club Sport Herediano. Nada más para que tengan la idea de cómo son los cuadros. Ahora lo voy a señalar con colores en la tabla, pero aquí les puedo mostrar cómo se ve de momento esa tabla, que únicamente contabiliza lo que sucedió en la ida de los octavos de final, lo que sucedió la semana anterior. ¿Por qué? Bueno, porque lo que sucedió en primera ronda no se toma en cuenta, porque había equipos que no iniciaron desde ahí, sin ir más lejos, pues América, el Galaxy, Alajuelense, el Cavalier, y me hace falta uno si no me equivoco, y Columbus Crew, que curiosamente, como pueden ver, aún así ninguno de esos aparece aquí en los primeros 8 de la tabla, porque son 16 y hay una segunda parte que ya casi la voy a mostrar. Y por supuesto al final lo que va a importar son solamente 8 equipos, que son los 8 que consigan la clasificación a los cuartos de final, pero quiero que vean cómo marchan los equipos previo a que se dé esta definición en los partidos de vuelta. Pero bueno, como les decía, para definir la localidad en los cuartos de final está esta tabla. Es únicamente el rendimiento con lo que suceda en los 2 partidos de los octavos de final, pero la tabla pues se sigue acumulando una vez que pues se estén disputando los cuartos. La localía en las semifinales se define con lo que haya sucedido tanto en octavos como en cuartos. Entonces esta tabla va a ir acumulando puntos, y además quien sea el local en la final se define con esta tabla también, con lo que suceda en octavos, en cuartos y en las semifinales. En esos 6 partidos se va a definir quién será el equipo que albergue ese partido por el título. Entonces, como pueden ver, de momento LAFC liderando la tabla por los 3 goles que anotó. Tiene 3 puntos como varios de estos equipos, pero anotó 3 goles, entonces el gol diferencia es lo que los pone arriba. De hecho, les comento muy rápido lo que los va diferenciando. Primero son los puntos, después la diferencia de gol, que por eso es que les muestro esas 2 estadísticas, pero pues hay una posibilidad de que muchos de estos vayan empatando, como pueden ver en la tabla. Entonces el tercer criterio son los goles anotados, luego goles anotados en condición de visitante, luego más partidos ganados, luego más partidos ganados en condición de visitante. Después aparece la tabla del fair play, que pues suma 1 punto por una tarjeta amarilla, 3 puntos por la segunda tarjeta amarilla y por ende la tarjeta roja indirecta, 4 puntos por la tarjeta roja directa y además una tarjeta amarilla más
una tarjeta roja directa, pues suman 5 puntos. Entonces el equipo que tenga menos puntos es el que queda más arriba. Y después está, si están igualados incluso en esto, el que esté más arriba en el ranking de clubes de la CONCACAF, y si no, pues un sorteo. Yo igual lo del sorteo no veo cómo sucedería, porque siempre va a haber alguien arriba en el ranking, pero bueno. El tema es que, como les decía, LAFC tiene tanto los 3 puntos como el 3 en la diferencia de gol, por eso está primero. Hay empate entre Pumas y el Inter Miami en la diferencia de gol, y aquí pues como ambos ganaron en casa y ganaron por 2 goles, pues se tienen que ir al tema de la tabla. Inter Miami recibió 4 tarjetas amarillas y Pumas solamente una, y por eso es que el conjunto mexicano está por arriba. Chivas y Herediano, que ambos consiguieron victoria, pero por la mínima, lo mismo. Nos vamos a las tarjetas. Chivas recibió 3, Herediano también 3. Aquí la razón por la cual Chivas está arriba es por el ranking de la CONCACAF. Después, vamos a lo mismo. Tanto Tigres como Monterrey, como Cincinnati, como Vancouver igualaron con un gol, pero Monterrey y Tigres, Tigres y Monterrey están arriba porque anotaron en condición de visitante. Por eso es que están encima de los dos conjuntos de la MLS. Y si nos vamos a las tarjetas, pues Tigres recibió solamente una y Monterrey 4. Por eso es que está Tigres por encima. Después, entre Cincinnati y Vancouver, que está en la otra, quedaron igual, ambos con 3 tarjetas amarillas. El tema está en que el ranking es mejor el de Cincinnati, por eso ahora ya nos pasamos a la segunda parte de la tabla, en donde está Vancouver, que por cierto, antes de pasar a la siguiente parte de la tabla, los colores es por cómo están en el lado del cuadro, es decir, LAFC e Inter Miami son posibles rivales en la siguiente ronda. Pumas y Monterrey son posibles rivales también en la siguiente ronda. Herediano, Tigres o Cincinnati van por el mismo lado del cuadro. Aquí Chivas está solo por este lado, pero bueno, ya los vamos a ver en el otro. Como les decía, Vancouver está en la 9ª posición por el tema del ranking. Después aparecen pues Seattle y Cruz Azul, que igualaron 0-0. Y entonces pues aquí están exactamente iguales en todo, nada más que nos vamos a las tarjetas y Cruz Azul recibió 3, Seattle solamente una, por eso está por encima. Aparece el América, que está igual que el Galaxy porque ambos perdieron en condición de visitante por un gol. Por tarjetas, Galaxy recibió 4 y América 1, por eso está el conjunto mexicano por encima. Lo mismo con Alajuelense y Cavalier, que igualaron en cuanto a todo porque perdieron de visitante y perdieron 2-0. Alajuelense recibió una tarjeta, Cavalier una, y el conjunto tico está por encima en el ranking, y Columbus, que recibió 3 goles, está en la posición 16, y ahí pueden ver también los colores. Si Cavalier y Columbus eventualmente remontan, pues van por el mismo lado del cuadro, etcétera, etcétera, y nada más tienen los colores para guiarse. Pero como les decía, esta segunda parte de la tabla, o al menos la posición 9 a 16, va a desaparecer una vez que se acaben los octavos de final, porque lo único que nos va a importar son los 8 equipos que consigan la clasificación a los cuartos, y entonces ahí vamos a ver cuál de los dos en cada uno de los enfrentamientos está arriba, y ese es el que va a cerrar en casa en esta ronda. Entonces nada más quería mostrarles esto para que tengan una guía y para que también esta semana pues estén pendientes a eso, a no solamente que cada uno consiga el boleto a la siguiente ronda, sino cómo lo hace, con cuántos puntos, con cuántos goles, porque eso va a definir si cierra o no en casa en la siguiente ronda. Como siempre, quiero conocer sus opiniones de esta tabla, de sus pronósticos, quiénes creen que serán los 8 equipos que sigan con vida en esta Copa de Campeones de la CONCACAF, y les pido como siempre también muchísimo apoyo dejando su like, compartiendo el video, comentando. Todas las interacciones me ayudan muchísimo, y si no me conocen o aún no lo han hecho, suscríbanse al canal porque aquí seguimos muy de cerca todo el fútbol de la CONCACAF, y nos vemos toda esta semana con estos partidos de vuelta, analizando lo que suceda y los 8 clasificados a la siguiente ronda en esta CONCACHAMPIONS 2025.